Bien, buenas tardes, estimados alumnos. Primero que todo, gracias por venir a la inauguración de nuestro año académico de la carrera. La próxima semana vamos a tener la inauguración del año académico de la facultad, que ya le anticipamos que va a venir Jaime Aguirre, ex director de Televisión Nacional, de Chilevisión, un hombre muy destacado en la historia de televisión. Va a estar muy interesante, así que también vengan, va a ser el próximo miércoles a las 12 aquí mismo, así que los esperamos. Y dentro de este inicio de año, estas inauguraciones, en este caso de nuestra carrera de periodismo, hoy día tengo el honor, y lo digo también en términos personales, porque entre otras cosas fue mi profesor en la universidad y profesor guía de mi tesis, pero no va a hablar mucho, espero, don Abraham, de mi desempeño universitario. Así que es doble honor presentar a don Abraham Santibáñez Martínez, Premio Nacional de Periodismo 2015. Don Abraham, muchas gracias por venir, un aplauso. Por supuesto, saludar también al decano de la Facultad de Comunicaciones y Arte, Mauro Lombardi, José Miguel Infante, director de la carrera, Campo Santiago Centro, Patricio Gutiérrez, nuestro coordinador académico, la profesora Gloria, la profesora Vilma, y eso que hace redacción general, para que hablar de un profesor de redacción general no es fácil. Está la Sole por ahí también y todos los profesores que vinieron. Sí, saludar a Gloria ya, por supuesto, además muy amiga de don Abraham. Para los que no lo conocen mucho, a don Abraham Santibáñez Martínez debe ser sin duda uno de los periodistas y hombre periodismo más destacados de la historia de Chile, y no lo estoy elevando porque sé que no le gusta que le haga mucha loa. Don Abraham trabajó en la revista Vea, cuando la revista Vea en esa época era policial, ¿no? Sí. Antes de convertirse, después se convirtió en revista de espectáculo. El decano también parece que trabajó en la revista Vea, pero en la otra época. Y participó además de dos revistas muy importantes en la historia de Chile, la revista Arcilla, luego y fue uno de los fundadores de la revista Hoy. Ya nos vamos a empezar a meter en esos temas, de los medios de comunicación opositores a la dictadura, y que cumplió un rol súper importante desde el periodismo para llevar y poner temas en la agenda que por supuesto en esa época no se podían. Profesor de un montón de universidades, fue profesor nuestro también hace unos años, entre otras múltiples universidades, la Católica de Chile, Diego Portales, etc. Presidente del Colegio de Periodistas de Chile desde el 2008 al 2010, miembro del Consejo de Ética de los Medios de Comunicación de Chile y el Tribunal Nacional también de Ética, es decir, uno de los temas fundamentales que vamos a hablar hoy. Secretario general hoy del Instituto de Chile, y además fue incorporado miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua. Así es. O sea, tiene harta trayectoria. Y autor, ¿cuántos libros tiene don Abraham? ¿10, 12 más? Aquí uno pierde la cuenta, ¿no? Sí. Es que sean tantos, pero pasa mucho tiempo entre medio. Y libros importantes porque, por ejemplo, libros que nosotros, con los que nosotros estudiamos y que nosotros todavía le seguimos dando a nuestros alumnos como géneros periodísticos, de hecho, géneros periodísticos que ustedes saben que fue coautor con nuestro director de carrera, José Miguel Infante. Escribieron ese libro, no sé cómo era el tema de los derechos de autor ahí, la repartición. Pero ahí me hice famoso. Con la cantidad de dinero que ganaron, me imagino, con la ahí venta me hice famoso con José Miguel, así que... Y, por supuesto, de periodismo interpretativo, que debe ser de los libros de cabecera para los estudiantes de periodismo, la Fórmula Time. Don Abraham, haciendo un poco un repaso de lo... Ya vamos a meternos en el periodismo de investigación, lo que está pasando hoy día con la ley Mordaza, los casos de las filtraciones, los Panama Papers. Es como que nos hubiésemos casi puesto de acuerdo en el tema porque lo hicimos antes que salieran los Panama Papers. ¿Cómo era reportear y trabajar en un medio de comunicación? Usted fue subdirector y director de la revista Hoy en tiempos de dictadura, porque claro, los muchachos, ninguno vivió esa época y no sabe, quizás lo escucha y suena como prehistoria. Era un tema complejo, don Abraham, en esa época, el desarrollo de la labor periodística. Sí, lo que pasa es que, bueno, permítame saludar, agradecer la invitación. Perdón. Lo que pasa es que uno no se da cuenta, o es muy irresponsable, o muy valiente, o muy no sé qué, cuando está en una situación como la que vivimos en la dictadura. Sabíamos que
Vamos a tener que esperar otra oportunidad. Porque lo que yo siento que he hecho toda la vida es lo mismo, o sea, ¿qué es lo que hace un periodista? Recopila información, la procesa y la difunde. Ahora, la puede, y hay distintas posibilidades, medios escritos, medios audiovisuales y ahora todas las nuevas tecnologías, pero en el fondo uno siempre está haciendo ese trabajo. En eso yo siempre he diferenciado. Ahora no es tan grave, pero había un momento en que los noteros de la televisión daban la sensación de que eran ellos los que hacían trabajo periodístico exclusivamente. Puede haber algo, pero no es ese lo fundamental. Lo fundamental es esto otro, a lo cual yo le quisiera agregar, y es parte del tema de esta conversación, la responsabilidad ética. Uno puede reunir información, uno puede procesarla, ya sea informativo, de opinión o de interpretación, y después difundirla, pero tiene que estar marcado por un sello muy, muy fuerte, que hoy día es más fuerte que nunca, siempre lo ha sido. Y eso, sobre todo en el caso de la dictadura nuestra, era muy, muy importante tener presente eso. Pero, insisto, siempre lo ha sido y pareciera que hoy día, donde sin duda estamos viviendo una crisis que ya va mucho más allá del mundo del periodismo y las comunicaciones, porque hay gente que en un extremo, y no porque sean de escasos recursos, es disculpables, son los que dicen, yo no pago el Transantiago porque el servicio no es bueno. Es decir, eso de justificar el uso de ciertos beneficios, de ciertos servicios y productos. Yo tuve que ir por otro tema hace poco allá a los tribunales que están cerca de mi casa, saliendo al sur de Santiago. Y antes que nosotros, yo iba con mi señora, antes que nosotros había un grupo de chicas jóvenes bastante bien aparentemente. Llegamos a la conclusión de que eran mecheras y que estaban negociando, porque eso sí lo vimos, estaban negociando salidas alternativas. Entonces, ¿cuánto debe? 1 millón de pesos. ¿Cómo lo paga? El plazo máximo es 1 año. Está bien, yo creo que todo el mundo tiene derecho a que se pueda reintegrar a la sociedad, pero me parece extraordinariamente que es una burla esta facilidad, porque al fondo uno está estimulando que estas cosas se repitan. Y yo creo, y decía, eso es un extremo, y por supuesto está todo lo que está pasando con las filtraciones, con los Panama Papers, y antes con muchas otras cosas, las colusiones, todo eso. Entonces, creo que estamos en una crisis muy grave de responsabilidad, y es al final responsabilidad ética. La sociedad necesita funcionar sobre valores, si no se traiciona. Y en ese sentido, creo que lo que hicimos muchos periodistas, porque fuimos muchos, durante la dictadura fue cumplir con lo que considerábamos nuestro deber en la medida en que había medios. Yo tuve la suerte de estar primero en Ercilla, después en la revista Hoy, en que era posible entregar los resultados de las investigaciones y del trabajo que estábamos haciendo, entrevistas, lo que fuera. Entonces yo siento honestamente que el servicio que prestamos durante la dictadura, un gran número de periodistas, fue valioso, pero yo ahí no me siento una excepción. Al contrario, creo que participo de una generación que respondió muy bien a los valores que no nos habían enseñado en la universidad. De repente algún profesor insistía en que fuimos construyendo por nuestros propios medios. Y ahí, porque claro, en todas las, ya vamos a profundizar el tema de la ética, ¿no? Que son conceptos que suenan, sobre todo para los alumnos, incluso uno cuando estudió también la ética, uno decía, oh, qué lata, fome la ética. ¿Sí? ¿Fue alumno mío? No, pero usted me hizo periodismo interpretativo, don Abra. Jamás diría eso usted. De hecho, que era clase a las 8 de la mañana, no 8:30 como hoy día.
Y en esta lógica usted decía, claro, yo me siento parte como quizás de esta mayoría de medios o de periodistas que cumplieron este rol ético, el deber del periodista, ¿no? Que en esa época que fue muy compleja para las libertades personales. Pero también sí hubo otros periodistas que no cumplieron ese rol ético, que publicaron y que más que publicaron, fueron incluso partícipes de maquinaciones y de mentiras abiertamente, utilizando medios de comunicación y utilizando el trabajo periodístico para mentir deliberadamente lo que estaba pasando. Ahora, lo interesante es que muchos de ellos, no todos, pero han sido sometidos a sumario. El Colegio de Periodistas, el Tribunal de Ética, donde yo pertenecí un tiempo, no ahora, por supuesto, porque estoy en el otro consejo, castigó y a veces muy severamente a quienes habían actuado como cómplices de la dictadura. Entonces, no es que se la llevaron pelada. Están algunos gozando de sus bienes, bien o mal habidos, pero muchos de ellos han debido alejarse del periodismo, porque o sentían vergüenza o nadie quería emplearlo, y yo creo que eso también es una lección importante. Ayer me preguntaron en nuestra universidad por alguien como Pablo Norato, que por qué seguía trabajando. Yo encuentro que Pablo, si cometió algunos errores, y posiblemente sí los cometió, pero no tiene esa calidad de cómplice que tuvieron otras personas. Y es perfectamente, debe tener más de 70, imagino, a esta altura de la vida, pero también es un derecho que tenemos todos de seguir trabajando mientras podamos cumplir bien nuestros deberes. Entonces, yo no diría que hay que castigar a una generación que se comprometió en términos generales con la dictadura, pero sí cuando hay casos horrorosos como Rinconada de Maipú, donde hay periodistas grabados mientras mostraban estos casquillos de bala que supuestamente habían sido disparados por los propios guerrilleros, como se definían, contra las fuerzas de carabineros. Esa complicidad, porque es mentira, es lo que sí yo creo que ha sido castigada y a lo mejor debería haber sido de manera mucho más seria. De mi historia personal, no porque yo lo hubiera buscado, pero en un momento determinado me convocan del Arzobispado de Santiago para ir a Lonquén, cuando recién se descubre que ahí había cadáveres de gente fusilada por la dictadura. Año 78, 78 me parece, sí. Para poner en contexto, que encontraron 15 cuerpos, restos de lo que pudieron encontrar, y usted llegó, para hacer el contexto, en un grupo de personas, había también el director de la revista ¿Qué pasa?, me parece, y otra gente que fueron convocados por la Vicaría de Solidaridad para ir a chequear que efectivamente habían hallazgos. Eso me parece que fue el primer caso que se muestra de violación a los... que todos sabían, pero que en el fondo se hace evidente, ¿no? No, claro, porque se hablaba de desaparecidos y punto. Entonces aparecen los primeros supuestamente desaparecidos. Para mí ese caso no solo es importante por el impacto que produjo al encontrar restos humanos enterrados en un horno de cal, sino que además ese proceso refleja desgraciadamente muy bien lo que fue la conducta de la dictadura frente a estas situaciones. Se descubre el caso, se denuncia, va, ¿cómo se llama?, Máximo Pacheco, el papá del ministro, que era presidente de la Comisión de Derechos Humanos, con otros abogados a hacer la denuncia a la Corte, entiendo que fueron directamente a la Corte Suprema. Y el presidente de la Suprema, el mismo que había dicho que lo tenían curco con todas estas denuncias, trata de quitarle importancia, pero felizmente insistieron y se inicia un proceso que primero lo asume la jueza de Talagante, después el ministro Bañados de la Corte de Apelaciones. Se determinan culpabilidades que por supuesto habían sido negadas siempre, ahí eran carabineros, pero se identifican los cadáveres por la ropa. Los familiares, una cosa que me parece que debe ser muy espantosa, pero en fin, deciden que son sus parientes los que estaban ahí enterrados, pero en vez de entregarle los cadáveres en el momento en que ya esa parte del proceso estaba resuelta, los lanzan a una fosa común en Talagante, en el cementerio de Talagante o Isla de Maipo. Es decir,
una cosa ya, es el último derecho que yo creo que tenemos los seres humanos, de que nos entierren y si tenemos parientes que quieran dejarnos florcitas o rezar, puedan ir a algún lugar. Eso requirió, para arreglar eso en democracia, requirió muchos años, requirió la ayuda de organismos internacionales especializados en ADN y reconocimiento de cadáveres, que felizmente ahora ha mejorado mucho, pero estamos hablando de hace más de 10 años. Y en definitiva, los cadáveres solamente fueron enterrados en el cementerio ahí de Isla de Maipo, que es lo más cerca de Lonquén, al final del primer gobierno de Michelle Bachelet, o sea, en los 2010, en los primeros días. Debe haber sido antes del terremoto porque estábamos todos ahí. Entonces, ese largo proceso, 78 a 2010. 32 años. ¿Tratando de qué? De ocultar lo que era imposible ocultar. Es lo que a mí me produce un profundo rechazo por lo que pasó. Otras cosas, a lo mejor peores, pasaron, pero en lo personal, digo, eso es lo que a uno lo motiva para creer que esta, como dice Gabriel García Márquez, es una buena profesión. Yo creo que estamos en un buen camino, pero que no es fácil. Y como dice Kapuczynski, que para ser buen periodista hay que ser buena persona. Eso es fundamental, justamente por mantener estos valores éticos. Siguiendo con la línea, don Abraham, usted también le tocó ser testigo privilegiado de la transición. El año 90 usted fue designado, nombrado, invitado por el presidente Patricio Aylwin, que a propósito estaba bastante delicado de salud los últimos días, para ser director de La Nación. La Nación, diario del Estado, del gobierno de turno. No era fácil agarrar ese fierro caliente, además pensando en lo que se venía, en el contexto histórico, y además un diario con me imagino, con un desprestigio tremendo, porque durante los años 70 y los 80 precisamente no hizo un periodismo como se debe, ¿no? Bueno, yo creo que lo que a mí me pareció, porque un periodista muy respetable como Emilio Filippi se había negado en el gobierno de Eduardo Frei padre a aceptar la dirección de La Nación. O sea, efectivamente era un fierro caliente que durante la dictadura ya estaba al rojo, muy, muy desprestigiado, convertido en un diario de palacio en el fondo. Pero a mí me pareció porque la raíz del diario es muy noble. Don Eliodoro Yáñez, que es más que una calle, don Eliodoro Yáñez fundó el diario en 1917 en una circunstancia muy interesante. Él dice, aquí hay dos grandes medios. El Mercurio, con sus características de siempre, que se definía desde el comienzo como un diario económico y político, algo así, y el Diario Ilustrado, que era el diario, es el tiempo de la Iglesia Católica, está unida todavía al Estado, entonces era el diario de la Iglesia y del Partido Conservador. Entonces, entre esos dos extremos, don Eliodoro dice, hagamos un diario que sea de la clase media. Más libre pensador. Más liberal en Claro. en su planteamiento, y lo hace muy, muy bien, pero duró 10 años en la dictadura de Ibáñez, lo obligaron a vender el diario y desde entonces quedó en manos del gobierno de turno. Pero nunca había llegado a ese grado de desprestigio que tuvo durante la dictadura. Entonces, asumirlo me pareció que era importante, que era necesario en un momento en que además Pinochet todavía era comandante en jefe del ejército, todavía había insistido en que si le tocaban a uno solo de sus hombres se acababa el Estado de Derecho. Entonces, era una situación de mucha incertidumbre. Y yo creo que lo hicimos bastante bien, sobre todo por un buen equipo, pero al mismo tiempo un respaldo que a mí me resulta muy honroso desde el gobierno, desde el presidente, el secretario general de gobierno y todas las autoridades, en el sentido de dejarnos a nosotros la responsabilidad de conducir el diario. No era que éramos No le dictaban los muñecos, titulares desde el frente, ¿no? claro, éramos muñecos de la moneda, no. Tuvimos un par de incidentes, pero la mayor parte del tiempo, esos 4 años, gozamos de una gran autonomía. Tanto así que al principio
el ejército sobre todo, pero en general las Fuerzas Armadas, le reclamaban a la moneda por algunas cosas que no les gustaban de lo que estábamos haciendo nosotros, que es la época en que se descubren lo de Lonquén, que acabo de contar, fue un hecho muy, muy aislado, pero después del final de la dictadura se descubre que había cadáveres a lo largo de todo Chile, se empiezan las investigaciones en serio a propósito de la caravana de la muerte. Hay una cantidad enorme de información que empezamos a dar en el diario y a medida que la dábamos, reclamaba, como dije antes, el ejército, sobre todo, al gobierno. Llamaba no llamaban al diario. No llamaban al diario. Entonces el ministro, Enrique Correa, cuyo criterio histórico no sé cómo va a quedar, pero en ese momento era un tipo muy centrado en la necesidad de la libertad de expresión, por ejemplo. Entonces él decía siempre, hablen con el director, hablen con el diario. Una etapa en que se hacían los reclamos y no pasaba nada. Pero después descubrieron que el camino, dada sobre todo la estructura de la justicia que había quedado en los tiempos de la dictadura, el camino era llevarnos a las fiscalías militares. Y ahí yo fui cliente frecuente de procesos, una cantidad enorme de procesos. Todos murieron porque no tenían ningún fundamento. Y en definitiva, ya en esa época sí llegaban a la Corte Suprema en condiciones distintas que antes. Pero durante la dictadura esas cosas significaban estar presos, alguna gente tuvo que irse al exilio, etc. Entonces, yo creo que el papel que desempeñamos con esa libertad que hubo durante el gobierno de don Patricio Aylwin justifica el asunto. Ahora, ¿quién soy yo para dar el veredicto definitivo? Creo que después cambiaron las circunstancias, pero creo que, bueno, y por eso se terminó el diario, pero creo que en ese momento fue importante. Y usted también, recordar que en el gobierno de Aylwin hubo 2 intentos, amenazas de golpe de Estado abiertamente, digamos, y no digo que usted fue casi responsable de una, pero titular de La Nación el año 93, corríjame, don Abraham, se reabre el caso de Pinocheques. Sí. Y ahí sí que la democracia estuvo... ¿Qué tan cerca estuvo ese...? ¿Cuál fue más complicado, el ejercicio de enlace o el boinazo? Obviamente el boinazo, que es el del 93, porque además el presidente estaba en Europa, en un viaje en los países escandinavos. Pero francamente no creo que estuviera amenazada la democracia. Era lo que le habría gustado, querían atemorizar, querían que mucha gente, porque no era el tema del diario, sino de gente activa en política, retomara el miedo que iban perdiendo de manera paulatina, felizmente. Ahora, lo que pasó ahí es una rabieta de Pinochet y todo lo demás. Le había pagado a su hijo por la compra de Valmoval, que era una empresa antigua que existía de acero, se la venden al ejército y le pagan al hijo. Entonces hay todo un cuento ahí de esta cosa tan personalista. Si lo que estamos viendo ahora con las propiedades de SEMA es la repetición de eso que nunca hasta ahora se había tocado. Hay una administración del Estado que está centrada en la figura de Pinochet y sus cómplices. Pero bueno, estuvimos ahí un día de tensiones. Hay varias versiones sobre eso. Una tiene Alberto Luengo, que era su director. Hay otra de un periodista. Bueno, toda la transición pasa por ese incidente, pero fue menos grave de lo que... O sea, más no lo pasaban, digamos. Se entretenían harto. Sí, yo creo que en eso no sé si me he divertido, pero no me quejo. El periodismo es... hay mucha adrenalina dando vuelta todo el tiempo, y en esos tiempos era todos los días. Exactamente. A propósito de eso, Abraham, para situarnos hoy, ¿cómo analiza la labor de los medios de comunicación con los casos de corrupción? Hablemos de Sokimich, caso Cabal, y otros casos que han sido generados y han sido descubiertos por los medios de comunicación y donde la justicia ha tenido que actuar, reaccionar.
Sí. Y no es la primera vez. En un país en general que criticamos mucho a la prensa, a los periodistas, y la labor de los periodistas, somos víctimas de mucha crítica. Pero me parece que esto ha sido un reflejo de un buen periodismo, de lo mismo que estamos hablando, de esta responsabilidad social y la responsabilidad ética que tenemos. Sin duda. Yo creo que en esto el papel de la prensa, pero estamos hablando de hace cuánto, algunos años, y sobre todo algunos meses e incluso algunas semanas, en que ha tenido un papel muy valiente. Habría que mencionar desde luego a la Mónica González y a Zipper, pero en general los medios han entregado prácticamente toda la información y se puede discutir si han sido demasiado, esto de las filtraciones, no han respondido tan seriamente como uno supone. Lo que pasa es que para mi gusto esto es tardío. O sea, que bien que se haga y ojalá que sigamos más adelante porque hay mucho que escarbar. Pero hay un periodo precisamente que parte con la llegada de Elwin a La Moneda, que es cuando yo llego a La Nación, y sigue por lo menos hasta los finales de esa década de los 90, en que el periodismo chileno claramente no se había recuperado del golpe que significó la dictadura. E incluso las tensiones previas, hubo una gran polarización, después de esa polarización, lo que dice el gobierno durante la dictadura es que Chile es un oasis de paz y tranquilidad, y que bueno, yo tuve una conversación en el 74, y me acuerdo que estaba en Juan Fernández, con el general Lee, que todavía estaba en la Junta, y que dice, pero qué bueno, ¿no le parece maravilloso si no hay... Aquí no pasa ninguna barbaridad. Claro, las barbaridades no se contaban. Entonces, ese trauma sigue vivo hasta, yo diría, los primeros, no exactamente, pero la primera década del retorno de la democracia. Ahí hay dos fenómenos. Uno, la detención de Pinochet en Londres. Yo creo que para muchos ese fue el final de la dictadura en su forma más repugnante. Y se empieza a hablar ya como de Pinochet una persona vulnerable, no este tipo que era capaz de, que no se movía una hoja sin que él lo supiera, ya caen muchas más hojas y él no tiene idea. Y lo otro es que finalmente, el 2001, se promulga la ley de prensa. La ley de prensa probablemente tiene algunos defectos que pueden ser más o menos graves, pero es un cambio radical en lo que ha sido la legislación para el periodismo en Chile desde toda la historia. Parece que hay un decreto de O'Higgins, bien al comienzo había cierto espíritu liberal que protegía un poco a los periodistas, pero después en general, y la ley que estuvo vigente durante mucho tiempo era la ley de abuso de publicidad. O sea, el periodista considerado como un enemigo en potencia. Como siempre, digamos, casi. ¿Qué es lo que yo creo que todavía pasa? Si hablamos de los temas éticos y las indicaciones esas que pasan cuando Guillier está durmiendo. Le pasan un gol al colega Guille. Al colega senador. Lo siento harto porque entre medio estuvimos presos una vez juntos. Pero el tema es que refleja una profunda desconfianza de la sociedad, de mucha gente en Chile frente a la libertad de expresión. Pero lo grave era que lo que había antes, y por eso ese síndrome del perro apaleado que nos marca tanto en la década de los 90, es porque eso lo siente y lo sentía muchísima gente, incluso los propios periodistas. Entonces, lo que ha pasado después es una liberación paulatina, tal vez más lenta de lo que uno quisiera. Los poderes fácticos, incluyendo a los empresarios, se dan cuenta que no es buen negocio seguir amparándose en determinados medios. Primero aparece el Clinic, después hay, gracias a los cambios tecnológicos, un periódico como El Mostrador, que obliga al resto de los medios a ser cada vez más liberales. El papel de las radios en esto ha sido muy, no son muchas, pero
suficientes como marcar un cambio que hoy día obliga incluso al Mercurio, que es tan criticado en general, en el momento en que el colegio expulsa a Agustín Edwards por la complicidad que había tenido en la generación del golpe, el propio diario tiene que decirlo. Y ahora Eso era cuando impensado aparece... antes, ¿Ah? era impensado antes. Era impensado. Y ahora cuando aparece su nombre en los Panama Papers, también lo da. O sea, se dan cuenta de una cosa que para mí siempre ha sido evidente, y para muchos colegas nuestros, el que el medio dé la noticia es la mejor defensa de sus intereses, porque quiere decir que no tiene nada que esconder. Pero, o sea, yo creo que hoy día tenemos un buen panorama, pero obviamente en esto uno nunca puede estar satisfecho y además siempre debe tener cuidado porque estas cosas se revierten con mucha facilidad. Hoy tenemos, bueno, no hoy, pero desde hace unos años, la tecnología ha avanzado demasiado rápido. Es decir, si comparamos el siglo XX, los avances de la tecnología demoraban 15, 20 años y hoy día demoran 6 meses. Y eso evidentemente que le ha afectado al periodismo. Y de hecho usted es un hombre que está muy actualizado con la tecnología, tenemos el mismo teléfono, de hecho, y es más, usted tiene una página web hace muchos años, sí. Cuando empezó Internet, que es ab.cl, a.b.e.cl, donde va publicando justamente temas de investigación, temas de ética. ¿Qué tanto le ha afectado al periodismo, cree usted, don Abraham, le llega a estas tecnologías que al parecer, y de las redes sociales, que hoy hay un acceso, para la gente que tiene acceso, mayor a lo que había antes? ¿Cómo ve ese tránsito de... ¿Lo podemos aprovechar mejor? ¿Es una amenaza para el periodismo o para los periodistas? Hay varias consideraciones. La primera, por supuesto, respecto de la rapidez del cambio tecnológico. Yo lo escribí ahora, recién por eso lo tengo claro el dato. Cuando Gutenberg inventó la imprenta en 1450, por ahí, no hay una fecha exacta. Y eso me lo enseñó usted en la universidad. No en ese año, sino que me refiero. No estaba yo ahí. Tampoco estaba en lo que viene. Porque lo que yo digo, de 1450 a 1812, cuando llega la prensa acá, que usa Camilo Enríquez para la Aurora, prensa que está en la Biblioteca Nacional, y vale la pena verla porque no ocupa un espacio mayor que esta mesa. Bueno, pasaron siglos en la difusión de esa tecnología que en definitiva, porque la imprenta es la primera gran revolución de las comunicaciones, para que en definitiva esa tecnología se distribuyera por el mundo. Estaba casi en todas partes, pero Chile no es el último lugar donde llega. Y el impacto de la imprenta es por lo menos dos grandes revoluciones. La reforma de Lutero y todo lo que eso significa, porque la gente tiene acceso a la Biblia, no es ya una cosa reservada para los que sabían, y la revolución política. La revolución francesa solo es posible con la difusión del pensamiento de mucha gente que estaba contra el totalitarismo imperial, digamos. Por lo tanto, no es de extrañar que cuando surge Internet y todas las tecnologías asociadas, produzca efectos tan profundos como los que estamos viviendo, pero lo que a mí más me impresiona es la rapidez. Entonces uno no alcanza a digerir bien el contenido, el significado que está detrás de esto. Yo creo que el mejor ejemplo es el de las redes sociales. Yo creo que hay una cosa muy valiosa, que es que las cosas se saben, nada queda oculto, las cosas se saben en tiempo real, pero el peligro sigue siendo, y ahí volvemos al tema de la ética, el peligro sigue siendo que no siempre se comprueban las informaciones. A alguien le dicen que pasó algo y lo manda para el mundo.
alguien cree que pasó algo y lo transmite sin verificarlo. Y esa es, pero la clave del cuento. Y lo primero que hay que decir es que el periodismo sí está muy impactado por todos estos cambios, pero al mismo tiempo la esencia sigue siendo la misma. ¿Qué consiste? Yo recopilo información, el periodista recopila información, la procesa y la difunde. Puede procesarla para periodismo interpretativo, opinión o información, o para televisión, para radio, para medios impresos. Eso ha ido cambiando con el tiempo, pero la esencia del trabajo periodístico consiste en lo que yo decía antes, y en ese trabajo la obligación es la responsabilidad ética. O sea, yo no puedo inventar, no puedo atribuirle a alguien declaraciones que no hizo o que me parecerían mejor. A mí tengo que dar datos precisos, que eso todavía de repente falla en el sentido que dónde fue el incendio, dónde hubo un choque o en qué país se está produciendo algún lío. Pero, insisto, la esencia del periodismo, y por eso yo creo que las escuelas de periodismo siguen siendo cada vez más necesarias, no menos. Porque alguien decía, yo me acuerdo que cuando empieza todo esto, decía alguien, no va a ser tan necesario periodista, porque como, entre comillas, todos van a tener acceso, es lo que se decía hace unos 10 años, a la información, ¿qué diablos vamos a hacer nosotros? Y ahí está el tema que hoy día, y creo que coincidimos, que hoy día la labor del periodista y la formación de los periodistas es mucho más importante porque es mucho más delicado todavía el tema ético, el tema de chequear información teniendo un acceso, al menos los que trabajamos en esto, ilimitado, y que eso lleva a la confusión. Hoy día, ¿cómo enfocaría usted el tema de la formación de los periodistas? ¿A qué habría que ponerle más foco a diferencia de hace 20 años, por ejemplo, en tema formativo? Primero yo partiría por lo que estoy diciendo. Cuando yo estudié, hace más de 20 años, claro. 25. Gracias. Hay algo que quería decir yo antes. Por esta época, o sea, etapa del año, así en otoño, invierno, deben haber pasado unos 70 años, no se asusten, ¿no? Pero es cierto, desde que yo hice mi primer diario mural. Yo estaba en el colegio allá en Cisterna, en Los Salesianos. Su primer trabajo periodístico fue ese. Eso fue mi primer trabajo periodístico. Así que algún día lo vamos a celebrar. La formación, yo diría, es que me acordé porque un tiempo se hacía legislación, fundamentalmente más que ética. Había unas consideraciones éticas adicionales que dependían muchas veces de los distintos cursos, cosa que siempre es recomendable. Durante la dictadura hubo algunas universidades donde se ciñeron estrictamente a la enseñanza de la legislación que afectaba al periodismo. Yo por esos años, en un viaje en Sudáfrica, estuve en una escuela de periodismo me parece que en Johannesburg, en uno de los diarios en inglés. Y ahí lo que me dijeron es exactamente lo mismo. A los periodistas se les instruía para que su horizonte fuese siempre la legislación de prensa, que era muy restrictiva en Sudáfrica, no solo por el tema de la segregación, sino en general había un régimen bastante dictatorial que pasaba piola porque eran rubiecitos, con el perdón de los rubios y rubias. Entonces, esa idea de que el ejercicio profesional está regido sobre todo por la ley no es una mala idea, pero es insuficiente. El tema de la ética va más allá. El tema de la ética es que cada persona asume su responsabilidad, pone en juego sus valores y no siempre la ley lo obliga de esa misma manera. Pero además hay otra cosa adicional, que es que el reclamo, cuando hay conductas poco éticas, y hoy día desgraciadamente se ve muchísimo, lo ideal no es que vayan a los tribunales de justicia, porque solo los pares, es decir, en el caso de los periodistas,
somos los más calificados para analizar situaciones conflictivas, porque uno sabe los problemas de la hora de cierre, sabe los problemas de que de repente se atrasó una información por la razón que sea. Si uno pone a un abogado frente a eso, va a tener un criterio muy inflexible. Va a decir como que no se puede, que se ha cometido un error, y lo estamos viendo. Es decir, con el tema de las filtraciones, por ejemplo, se pretende aplicar el mismo criterio que a los participantes, que lo que tenemos claro hoy día es que no pueden ser los fiscales, no pueden ser los testigos, no pueden ser toda la gente involucrada en el proceso la que dé noticias. Pero los periodistas estamos justamente para dar noticias. Y yo creo que ese criterio se está consolidando porque lo hemos defendido con mucha insistencia desde hace toda la postdictadura. Por eso ese criterio de responsabilidad a mí me parece fundamental. Yo diría no basta, por supuesto, para ejercer como periodista. Pero a muchos que ejercen hoy día como periodistas sin serlo, yo digo, les falta este respaldo, esta toma de conciencia de la responsabilidad que uno tiene. Y al respecto yo eso lo resumo en dos aspectos, son muchos más. Pero a mí me parece que uno es la búsqueda de la verdad de manera deliberada. Yo no me conformo con la primera versión que me dan, trato de verificarla. Y es lo que les pasó a los periodistas del Watergate, que les da garganta profunda, les da un dato, pero les pide que ellos sigan investigando. Ese es un primer punto. Y el otro, respeto pero profundo de la dignidad de las personas. Es decir, uno no puede pasar a llevar a un ser humano simplemente porque o es culpable, o está sospechoso, o está siendo investigado. Hay que tener mucho cuidado y esa es quizás la parte más difícil hoy día. Entonces, porque claro, ahí está el tema de dónde se establece el límite también. Y esa es la pregunta que me hicieron y por eso me aburrí de hacer clase. Siempre han hecho los estudiantes. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está el límite? No el está. límite no... Es decir, hay un límite, pero el límite tiene que descubrirlo uno. No es una cosa que el profesor dijo, hay 10 mandamientos, entonces de ahí no puede salir. Por eso la idea es que tanto en el Consejo de Ética de los Medios, donde actualmente presido, como antes en el Tribunal del Colegio, siempre hemos hablado del análisis de caso a caso. Y por eso hemos ido perfeccionando la idea de que los profesores de ética ojalá puedan interiorizarse de estos temas. Y desgraciado o felizmente en el mundo, pero también aquí en Chile estamos llenos de ejemplos. ¿Qué pasó con la cobertura del terremoto en Concepción? ¿Qué pasó con el incendio en Valparaíso? Muchas situaciones de gran tensión donde a veces ha habido errores muy serios de parte de los periodistas. Entonces, eso sirve para que las futuras generaciones a lo mejor van a cometer otros errores, pero obvio, pero por lo menos no repitan algunas de las cosas que hemos visto ahora. Y de estos últimos casos que usted menciona, don Abraham, ¿cuáles de estos hechos, ¿no? Que lamentablemente hay bastante en el último tiempo, le ha parecido más grave? Es difícil decirlo, ¿eh? Estábamos recordando recién que después del terremoto del 27F, aquí mismo hubo un foro, yo participé, había gente que había estado, sobre todo en la zona de Concepción, que ahí afloraron algunas de las deficiencias. Yo me temo que desde entonces hasta ahora, con el mayor desarrollo de nuevas tecnologías, se podrían cometer más errores. Tenemos reporteros ciudadanos cuyo aporte es estupendo, que graban mucho a través de los celulares. Sí. Pero eso se puede dar tal cual, no hay un proceso de edición y ahí hay una urgencia que muchos profesores están planteando. Claro, ocurre una noticia, hay alguien que la graba o la informa y la damos al aire.
¿Quién chequeó los datos? ¿Quién verificó incluso las identidades de las personas involucradas? Entonces yo creo que ahí deberíamos tener una actitud más cauta. Desgraciadamente, y pienso sobre todo, pero no exclusivamente en la televisión, desgraciadamente que hay una responsabilidad de los editores. No hay tampoco cursos para editores. Los editores van saliendo de periodismo y si lo hacen bien como reporteros, como lo que sea, van ascendiendo, cosa que me parece estupenda. Pero este tipo de cosas, porque al contrario, se ven como en competencia permanente. Yo tengo que ganarle al canal del lado, a veces en las radios pasa algo parecido, y no se fijan que hay un tiempo, aunque sea mínimo, ojalá mínimo, en que hay que darse el trabajo de chequear los datos. Entonces, yo diría que un problema, lo que dije antes, ojalá tengamos cursos más amplios. Se han ido achicando los cursos de ética, pero además tuviéramos un mejor sistema de formación de los profesores de ética. Y hemos hecho algunas cosas. En el colegio hicimos una reunión en que la idea del análisis de casos quedó bastante firme. Pero insisto, muchas veces son los editores donde está la falla. Yo no sé cómo funciona el sistema interno en el Canal 13, pero lo de Jelko Copuchento, lo último que se ha visto, me parece que es una gran irresponsabilidad, en todo sentido. Uso del lenguaje, agravios personales. Y ahí muchas veces la gente no distingue ni en departamentos de prensa, espectáculos, son los medios, dicen, ¿no? Y eso claro, altera la labor periodística. Usted, don Abraham, en su sitio web, lo estuve leyendo ayer, dijo, y una de las cosas que escribió, porque justo en el último editorial habló justamente del periodismo de investigación, a partir de los casos no solo chilenos, sino que los casos de los Panama Papers, que además es un ejemplo de periodismo, uno de los mayores ejemplos de periodismo colaborativo, periodismo colectivo. ¿Cuántos millones de documentos? 11 millones y medio. 11 millones de documentos para revisar, que por supuesto, si no era la cantidad de periodistas que se pusieron al servicio de eso, es un muy lindo ejemplo ese, por lo demás, de trabajo periodístico. Usted dice, la historia de investigación periodística es sobre todo una historia de enfrentamientos de los periodistas con el poder. Eso es como me parece a mí que resume bastante bien lo que estamos hablando de periodismo de investigación. Y en esa misma frase, ya vamos a ir con las preguntas de los muchachos, ¿goza buena salud el periodismo chileno? ¿En vista considerando su frase? No, de investigación. Yo creo que sí, yo creo que sí. Sobre todo hago hincapié en ese periodo, porque hubo bastante periodismo de investigación durante la dictadura. Y después vino y después viene este bajón, porque no había, o sea, seguíamos peleando con la autoridad, pero no había como el mismo entusiasmo. Yo creo que sí ahora. Lo que dije antes, o sea, hoy día se dan nombres. Distintas son las opiniones y tienen derecho a seguirlas manteniendo los medios, pero el que se oculte información o se le trate de bajar el perfil, yo creo que se ha ido disminuyendo, y es obvio. Las radios lo dicen todo, en la televisión generalmente se ve mucho más, y por supuesto están todas las redes sociales, con todas las dudas que uno pueda tener. El servicio que se presta ahí es invaluable. Bien, quiero abrir el micrófono. ¿No? ¿Hay micrófono, Patricio? Ahí está el Pato con el micrófono para que nuestros estudiantes, los profes también. Saludos, Pedro Vega, que llegó ¿No se escucha, no? hace un rato. No se escucha. Además, su micrófono, Pato. No, está bueno, se escucha. ¿Se escucha? Sí, ahí sí. Don Pipo, adelante. Don Abraham, primero saludarle, muchas gracias por estar acá. Primero, tengo dos preguntas en realidad. Lo que estábamos hablando ahora último, la relación entre el periodismo, el gobierno, la política y el poder. Hace una semana atrás escuchábamos una medida del gobierno de restringir o de elegir quiénes iban a los viajes presidenciales y determinar o elegir a dedo los periodistas que cubrían las noticias políticas y las cercanas a la presidenta de Chile. Después veíamos que esa
medidas, se echó para atrás, después había más libertad, vemos también que hay una mala relación con la prensa, con el gobierno actual. ¿Qué opinión le merece eso? Y también la otra pregunta, que lo pasamos muy por encima, es la situación del expresidente Patricio Aylwin. No solo usted jugó un rol fundamental en la transición, sino que también escribió un libro sobre el expresidente. Obviamente va a sonar frío, pero se tiene que morir en algún momento. ¿Qué cree usted que va a significar para el país la muerte de Aylwin? Dios mío. A ver, yo tengo la tendencia a empezar por el final y así se me olvida el comienzo. Así que dejemos al presidente todavía, pero porque me parece muy, muy importante. A ver, la pelea, no sé si esa fue la primera. La frase que se acaba de recordar, o sea, el poder político, poder militar, poder religioso, cualquier poder es por su naturaleza desconfiado frente a los medios. Y yo creo que tienen razón, porque cuando se revelan las debilidades del poder, las insuficiencias y los errores, como que se les desarma un poco el propósito en la vida. Yo creo que, por ejemplo, las medidas esas famosas, sobre todo fueron mal concebidas y peor anunciadas. Yo he hablado con alguna gente que estuvo cerca de ese episodio, pero lo primero es el gran rechazo de todo el mundo frente a esta especie de corralito que ya había un intento en otro gobierno de tener a los periodistas bajo control, aunque fuese físico. Yo creo que por eso siempre hay que estar alerta. La tentación es muy grande en momentos difíciles para un gobierno, pero incluso en el resto. No les gusta que se diga la verdad sobre lo que está ocurriendo y algunos problemas que pudieran tener. Entonces, en ese sentido, yo lo que resumiría es que la reacción fue buena y por lo tanto debe utilizarse en el futuro como un recurso para cualquier tentación parecida. La opinión sobre el gobierno, bueno, uno no está para echarle flores a los gobiernos. Y eso mismo es lo que provoca lo que acabo de decir, o sea, esa desconfianza, lo que sea. Ahora, ¿era eso? ¿Hay algo, aparte de lo del presidente Aylwin? ¿No? Ya. Respecto de Aylwin, yo ahí no puedo ser objetivo. Yo he sido siempre muy cercano, no militante, aunque nadie me cree, no he sido militante demócrata cristiano. He sido siempre muy cercano. Yo le tengo una gran admiración y lo conocí muy de cerca a don Eduardo Frei Montalva. Con don Patricio menos, pero lo que dije antes, a mí lo que me impresionó siempre de él es este respeto por las personas, en el caso mío, sobre lo que yo hacía como periodista. Y el respaldo, había cosas que después tuvimos una reunión, una de las pocas reuniones que hubo cuando yo estaba en La Nación, después del boinazo, y yo dije, bueno, sí, lo que pasa es que nunca nos informaron, porque había antecedentes de mucho disgusto ya expresado internamente por Pinochet frente al tema de los cheques. Y eso no lo sabían ustedes. Eso no solo no teníamos idea. Como no soy militante tampoco, yo creo que era mejor, pero entonces ahí hubo una cierta discrepancia. Yo le dije, presidente, usted podría invitarnos más seguido. No, por ningún motivo. Yo creo que eso habla muy bien y aumentó mi respeto, parece que lo habíamos pasado mal. Por lo tanto, seré el primero en llorarlo. La importancia que tiene un hombre que jugó un rol fundamental en la transición y la vuelta a la democracia. Ahora hay mucha expectación por parte de los medios para saber qué va a pasar. O sea, Aylwin marca un rol fundamental dentro o produce un quiebre en la historia de Chile, ha ido bastante. Y también usted remarca el rol o el respeto que tuvo él hacia los medios.
impacto mediático que generaría la muerte de Patricio Elwin? ¿Cómo cree usted que reaccionaría la prensa en realidad? No, yo creo que, por supuesto que bien. No faltarán los que, por ejemplo, hay mucha gente muy molesta con el tema de justicia en la medida de lo posible, y hay varios gente en el exilio que se sintió mal apoyada. Eso es inevitable, pero yo creo que el papel que deja la historia enfrentado a Pinochet, porque no es el problema de que estuviese enfrentado cualquiera de los comandantes y jefes del ejército, sino el tipo que había tenido en su momento el poder absoluto. Yo creo que era muy difícil y me parece que lo resolvió de la mejor manera posible. Y yo confío que ese sea el balance, digamos, en que se aprecie mucho más lo que él hizo como presidente. Pero... Otra pregunta. Acá. Hola, ¿se escucha? Sí. Hola, mi nombre es Cristian Rubio. Con respecto a periodismo y dictadura, todavía se dice que tiene que pedir perdón los periodistas o el periodismo. Un perdón o un mea culpa. ¿Cree usted que se ha hecho ese mea culpa o todavía falta por hacer? Se ha hecho, pero obviamente todavía falta. El Colegio de Periodistas tiene un documento, pero muy bien elaborado, porque es casi inmediatamente, yo creo que es durante el gobierno de Elwin, en que se analiza con espíritu crítico la actitud del periodismo. Yo creo que muchos están de acuerdo. Ahora, ¿qué le puede pedir uno a los grandes responsables de los medios que fueron cómplices de la dictadura? Es como pedir que los empresarios, que los militares, por ejemplo, que fueron felices y contentos contra sus propias visiones, también yo creo que ese es un tema que no se puede resolver, que deberíamos tenerlo presente y ojalá que no se repita, pero si se repitiera, desde el comienzo nosotros pudiéramos estar alertas frente a eso. Pero yo creo que no hay mucho más. A lo mejor estoy equivocado, pero la historia lo dirá. Como dijo Fidel, la historia me absolverá. Señor Santibáñez, buenos días. Hola. Mi nombre es Roberto Quirós. Creo ser, si no el mayor, uno de mayor edad de los alumnos de periodismo. La verdad que me tocó vivir el periodo de dictadura, me tocó vivir un proceso muy difícil y delicado. A usted como periodista, quiero preguntarle, sé que hubieron muchas dificultades para reportear, para informar, para escribir en ese periodo. ¿En algún momento de su carrera usted pensó en dejar o se cuestionó el haber estudiado periodismo? ¿O en algún momento usted se arrepintió, dijo, oh, qué difícil esta carrera? Ese una por una parte. Y por otra parte, a nosotros como alumnos periodistas de periodismo, ¿qué consejo nos puede dar en los momentos difíciles cuando nos toque reportear o estar en situaciones complicadas y conflictivas? Esa es mi pregunta. Bueno, la primera parte, antes que se me olvide, porque la memoria después de los 25 es frágil. Ah, los 25. Sí, pongámosle. Ya, estoy frito. Oye, estos chistes privados son terribles. No, durante la dictadura, no. Como decía Guillermo Blanco, dijo alguna vez, pasamos miedo, pasamos miedo. Yo ahí hay algo que también lo tengo aquí escrito y a lo mejor sale todavía más adelante. Uno de los aspectos que yo considero fundamentales en la decisión de ser periodista, primero tener el amplio panorama que significa ser periodista, porque son periodistas profesionales de muchas condiciones personales distintas, que trabajan en medios muy distintos. No es lo mismo en un diario chico de regiones que en un gran canal de televisión nacional, no es lo mismo dedicarse a la opinión que a la interpretación o al simple reporteo. Había gente que toda su vida se sintió muy orgullosa de ser reportero. Luis Hernández Parker se definía en eso. Entonces, aquí, ¿qué es lo que me atrae del periodismo? Es lo que yo debería responder en primer lugar. Y eso es el tema de la vocación.
Yo siento que lo mío es esto, que el periodismo es una vocación de servicio, que el periodismo me puede, no es solo una pega, que me puede significar cosas muy gratas. En general yo en eso he tenido mucha suerte, y también momentos desagradables. Y algo que no siempre es compartido por los colegas. Yo creo que para uno es muy, muy importante el apoyo de la familia. Me refiero a mi señora y a mis hijos. Es decir, el que entiendan que los horarios en periodismo, incluso yo trabajando en una revista, que podría ser menos grave que en una radio, en diario, en la televisión, los horarios son impredecibles. Ahí todavía recuerdo una vez que yo dirigía el Hoy y teníamos un asadito en una terraza chica que tenía yo en mi casa un día domingo o un feriado. Y resulta que me llaman porque habían secuestrado a un fotógrafo y felizmente lo había sido recuperado con cierta rapidez, pero lo habían botado un poco fuera de Santiago y estaba bastante maltrecho. Al final no fue tan grave, pero ir a ver qué pasaba, llegar a la posta, darse cuenta que efectivamente no tenía mayores consecuencias, sino algunos días de licencia, y llegar al asado y encontrar un montón de ceniza. Entonces, claro, a lo mejor todo el mundo lo entiende, pero en ese caso, mis niños que eran chicos, al final terminamos riéndonos después de tanta angustia. Ese es un poco el tema. Yo no me he arrepentido, pero a lo mejor me toca. Y los consejos. Yo tengo un texto que también está en mi página, así que pueden verlo ahí gratis. Esto se me ocurrió hace tiempo, lo he ido revisando y actualizando. Esta es la última versión, pero yo diría cinco cosas. Uno, esto es la fuerza de la vocación. Yo creo que uno, si no siente que lo suyo es ser periodista, que a lo mejor es ser político, voy a volver al caso de Alejandro Guillier. Él ha sido un estupendo periodista, pero obviamente hoy día está en otra cosa. Y le va a servir su experiencia de periodismo, los contactos y todo, pero no es lo mismo. Y hay sociólogos, y hay curas, y hay mucha gente que su vocación es distinta. Segundo punto, tiene mucho que ver con esto, pero hay que subrayarlo. En identidad profesional. Esto se lo aprendí yo a Javier Darío Restrepo, el profesor de ética colombiano, que yo creo que en América Latina es el más sólido en materia de ética. Y él dice, los periodistas tienen que entender, un poco lo mismo que dije antes, pero desde otro punto de vista, tienen que entender lo suyo es una profesión específica y tienen que estar orgullosos de ser periodistas. Tercero, podría haber sido lo primero, pero es obvio que me dicen, consejos que un periodista, un estudiante debería tener claro. En tercer lugar, como dije, puede ser primero, el valor de la libertad de expresión. Nuestra profesión no tiene sentido si no creemos en que el fundamento de una vida sana en sociedad es la libertad de expresión. Yo conocí un cura que una vez así en confianza nos decía, mira, a veces uno se pregunta cuando está levantando la hostia si no estará haciendo el loco. Es legítimo que uno tenga dudas, pero si lo único que tiene son dudas, tiene que ser otra cosa. Ética. Ya hemos hablado y vamos a seguir hablando, así que no voy a insistir, pero la visión profesional nuestra tiene que estar marcada por la ética. Y algo que algunos han encontrado muy gracioso, estética. ¿En qué sentido? Escribir bien. No es escribir bonito, pero escribir con amor por lo que se escribe. Supongo que por eso me invitaron a la Academia de la Lengua, pero yo conozco muchos muy buenos periodistas que fueron muy cuidadosos en esto.
no descuidados, no escribir al lote. Y yo creo que eso es fundamental, porque es la manera de comunicarse. Y cuando hablo de escribir, también entiendo el lenguaje de la radio y, por supuesto, también el de la televisión. ¿Cómo hace llegar uno el mensaje? Es planteándolo de manera clara. Tengo por ahí, y con esto termino para que no se mueran de hambre, Ahora almuerzo. estilo, claridad, precisión, naturalidad, fluidez. Yo diría que esas son las características y en cualquier lenguaje que uno use es lo que debería tener claro. Y no escribir para los periodistas, que pasa muchas veces. Es un error común. Tengo lectores periodistas y no me... Eso me lo enseñó usted, yo no sé. Ya. Última. ¿Qué tal, Sebastián. Buenas tardes, don Abraham. Sí. Teníamos un profesor que hace un tiempo, él mencionó que en este país nunca ha habido censura. Eso es lo que mencionaba este profesor. Entonces, no lo voy a nombrar. Pero mencionó que nunca había habido censura en este país. ¿Usted está de acuerdo con eso? Y lo segundo, si nos puede contar un poquito su experiencia, que mencionó que estuvo preso con Guillermo, ¿fue así, no? Uh-huh. Y si fue así, si nos puede contar un poquito. Lo que no esté censurado. Oye, lo primero, prefiero no intentar siquiera saber quién dice eso. Un error garrafal. Por supuesto, hay una censura que todos en algún momento podemos sentir. A mí no me gusta llamarla censura cuando es una cosa interna, la línea del medio. Eso obliga a cierto respeto y a veces puede implicar que sacrifico algunas posiciones mías. Pero censura impuesta por un poder extraño al medio, con fuerza para hacerlo. Como decía un amigo mío, cuando el interventor en el canal X tenía encima de su escritorio la metralleta, no hay mucha discusión posible. Nosotros sufrimos censura en algunos... Un tema distinto es la autocensura, que también es complicada, muy complicada, pero lo que es gravísimo es cuando uno tiene que mandar el material, que era lo que hacíamos en la revista Hoy, a una oficina sin nombre, en lo que en ese tiempo era el edificio Diego Portales, y después le devuelven a uno el material rayado, tarjado. Es decir, eso creo que es lo más denigrante que me ha pasado en la vida. Porque uno trata de acomodarse, es decir, poniéndose en el lugar del censor, mejor no digo esto y digo esto otro. Lo que uno dijera al final, porque tenían poder para hacerlo. Hay un periodista metido ahí, había en ese tiempo. Entonces, a mí eso me parece, la palabra es denigrante. Y ahora que viene Vargas Llosa, rejuvenecido por su cambio de pareja. Por su matrimonio. No se ha casado, que yo sepa. No se casó. Entiendo. En otra farándula del... No, hay que seguir la... Bueno, en 1900 estábamos en el Hoy. Él vino a Chile y estuvo en la redacción nuestra, y él venía de Nicaragua, en el tiempo del gobierno sandinista. Entonces, nos da algo que a mí me ha impresionado mucho. Nos dice los problemas con la censura son los mismos con un gobierno de izquierda como con un gobierno de derecha aquí en Chile. O sea, cualquier gobierno, cualquier sea su orientación, pero sobre todo los más extremos, generan ese rechazo. Lo que hablábamos antes, la desconfianza de la sociedad, de los políticos. Pero cuando tienen poder para imponer restricciones y censura que a veces es absurda, porque no se justifica. Yo hacía mucho internacional en ese tiempo y se produce en la Unión Soviética, que todavía existía, pero ya venía en descomposición, se produce un periodo de muchos cambios del secretario general del Partido Comunista. Duraban como 3 o 4 meses y ¡pum!, se morían. Entonces el título era Una larga transición. Y eso era como
patearle una parte que le doliera mucho a Pinochet, porque lo que más querían postergar era precisamente la transición. Entonces lo borraron. En otros borraban el título, a veces un periodo de censura de fotografías. Entonces hay unas maravillas ahí en varias de las revistas, no en el caso nuestro, en que sale la pura lectura, porque la foto fue censurada. Así de absurdo. Así que, si ustedes ven al profesor aquel, díganle de mi parte que no estoy de acuerdo. Había otro, perdón, ¿y qué podría contar? La segunda. No, pero ¿qué voy a contar de Guille? No, cuando estuvo preso. Porque supongo que fue por algo relacionado con eso mismo, no creo que haya sido por algo. No, era por... No, lo que pasó... Creí que lo había dicho, porque estaba transmitiendo mucho en esto últimamente. Cuando se va Armando Fernández Lagos, el capitán que estaba metido en el tema de... Armando Fernández Lagos. Sí. ¿Por qué dije Lagos? Es otro presidente, pero está vivo. Se fue a Estados Unidos clandestinamente vía Brasil, de manera que podía salir con el carnet de identidad a Brasil y de ahí lo recogen no sé qué servicio secreto norteamericano, que es lo que presta para el juicio, presta declaración acerca del caso Letelier, que era lo que le permitió entender bien, porque todo el mundo sospechaba desde luego que la mano de Pinochet estaba metida, pero obviamente cuando aparece un capitán de ejército, y ellos le prestan, todavía está en Estados Unidos esto del testigo protegido, una cosa así, protección de testigo. ¿Qué hicimos nosotros en el hoy? Lo tomamos como tema de portada. Alejandro Guillier, que era el redactor político nuestro, recoge opiniones. Y estamos de nuevo en el problema de las filtraciones, porque el título era La reacción al interior del ejército, cosa que era dolorosa para ellos. El otro que escribió fue una entrevista que yo le hice a Genaro Arregay. Yo era el director, probablemente escribí una editorial. Entonces los tres nos mandaron a guardar. Insisto, fue muy rápido porque hubo una reacción bastante fuerte desde fuera, desde Chile y desde fuera. Así que en un par de días al final nos mandaron. El peligro era que en ese tiempo... febrero era un mes en que la justicia no funcionaba. Entonces era que nos dejaran adentro, nos toman presos a últimos días de enero y podíamos habernos quedado guardados ahí por lo menos un mes. Que no era un hotel de 5 estrellas capuchino, pero evidente mejor que Capitán Llaver, que es lo que lo reemplaza. Yo diría, hay unos hoteles que están desapareciendo en provincias así, chiquititos, pero en fin, ahí, eso fue todo, no fue más. Guido, y después... Hola, buenas tardes. Sí. Guido Arismendi. Quería saber qué siente al ver que los periodistas de los medios más influyentes como la TV y los diarios no se pronuncian firmemente sobre las leyes que buscan esconder la corrupción política y callar la voz de la verdad. ¿Siente rabia, vergüenza, molestia, le es indiferente, cree que estoy equivocado? ¿O qué le pasa con los periodistas que se dejan manipular por los grandes medios de comunicación pertenecientes a los grandes empresarios del país? Yo la verdad es que no lo siento así, ¿eh? Puede ser que exagere. Hay muchos exalumnos como aquí, en el gobierno, en el Congreso, y yo en general les tengo mucho aprecio. Pero yo diría que al contrario, efectivamente ha habido unas actitudes muy contemporizadoras con algunas de estas situaciones, pero hoy día evidentemente el asunto va por otro lado. Así que... ¿Cree que los temas de la ley Mordaza han sido bien tratados por los medios de comunicaciones, de verdad? Pero, a ver, ¿cuál ley Mordaza? La aplicación esta que... Las últimas dos o sea, la que se aprobó en el Senado, la que no leyó Guille.
hubo tal reacción, y yo ahí no sabría distinguir de un medio u otro, creo que de todos los medios, que tuvieron que echarla para atrás. Entonces, por eso insisto, todo el tiempo hay que estar con los ojos mucho más abiertos que mi compañero de celda cuando le pasan este cuento y lo aprueba. Si está claro que no leyó bien lo que se decía, porque hay una reiteración de las prohibiciones del personal del Poder Judicial y otras personas. Ahora, yo creo que ahí hubo una muy buena reacción. El peligro que denuncia el colegio, sobre todo, es que la gente deje de entregar información, que se asusten. Y yo les encontraría razón que se asusten, pero nunca esa ha sido una buena razón para quedarse callado. Mi experiencia, y sobre todo en los tiempos en que Filippi dirigía primero el CIE y después el OI, es que había gente que mandaba cartas, denuncias terribles, muchas cosas que ahora se han comprobado. Entonces decía, perdone que le dé mi nombre por razones obvias. Claro, los huevones, los periodistas teníamos que poner la cara. Y yo creo que eso está asumido. Perdón por... ¿Qué le pasa cuando... una expresión malsonante. Cuando ve que el Mercurio omite cosas de los Panama Papers porque está involucrado el dueño? No sabemos, yo no sé. ¿Hay alguna información disponible que uno...? Yo no sé. Porque, ojo, ahí puede haberla y no me voy a... No seré yo el que condene que se entregue esa información. Pero también es re fácil entrar con el cuento, y por eso a mí me dan tanta desconfianza en las redes sociales, de que alguien... porque está pintado. Ha sido tan mala la defensa de la señora Compañón que cualquier cosa que uno piense calza. Pero no necesariamente es así. Pero si fuere, yo por supuesto que encontraría que hay que darlo. Bueno, ¿Vilma iba a decir algo? No. Cortito. Pregunta. Bueno, un honor estar aquí, profesor. Usted fue mi profesor en la Universidad Católica también. Así que un verdadero honor. Y verlo tan bien, tan regio, lo encuentro estupendo, profesor. Gracias. Le voy a decir a mi señora. No, la última pregunta. Solamente ver cómo lo ve usted, el rol, si tiene un rol real, una tingencia real sobre los periodistas, el colegio de periodistas. Porque solamente, ¿no es cierto?, puede actuar sobre los colegiados. Pero sobre aquellos que no están colegiados puede dar una opinión, pero no tiene ninguna tingencia sobre su actuar, ¿cierto? Pero por otro lado, los periodistas no están obligados de colegiarse. Entonces, ¿cómo conjugamos esas cosas? De nuevo, ¿dónde está la línea? Claro. Primero, si uno cree en la libertad, es un derecho de las personas a no incorporarse, en este caso al colegio, ni a un sindicato, que es una discusión que está viva con el tema de la reforma laboral. Yo creo que es un derecho de las personas no pertenecer al colegio. Sobre todo porque en general que en este momento la diferencia no es mucha. Si está en el colegio uno está obligado a que en algún momento lo puedan someter al tribunal de ética, porque en cambio ha habido más de algún caso de alguien que no se puede, digamos, enjuiciar, o incluso alguien que viendo que iba a ser condenado dice, hasta luego, me voy. O sea, y ahí no pasa nada, supongo en la conciencia pasará algo. Pero ese no es, a mi juicio, no es el papel único, relevante que puede cumplir el colegio. Yo habiendo sido presidente 2 años, yo siento que hay muchas cosas más que se podrían hacer. Yo tuve una estupenda votación cuando me eligieron, principalmente en regiones, no así en Santiago,
Y con la gente que uno trabaja en la presidencia es fundamentalmente gente que puede, y por lo tanto está aquí en Santiago. Entonces, eso tiene un sesgo político que yo creo que le ha hecho mucho mal. Antes que yo espero haber morigerado algo de eso, pero después de mí también. Yo creo que ahora la presidenta es está muy bien elegida, porque pertenece a ese grupo de mujeres comunistas de primera línea que no andan vestidas de artesa ni usan un lenguaje agresivo todo el tiempo. Pero al final el resultado es el mismo. El colegio reacciona siguiendo líneas de una determinada posición política. No es que sea mala, pero falta el resto del panorama. Así que yo diría, si uno puede, incluso en mi tiempo había facilidades para los estudiantes de los últimos cursos de periodismo, se puede inscribir y puede participar, creo que es el camino. Es lo que tenemos y tenemos que tratar de que funcione mejor. Yo, como presidente, tenía algunas iniciativas que más de alguna vez la pararon el resto de los directivos sobre texto de que eso es, comillas, muy académico. Yo creo, claro, no es academia el Colegio de Periodistas, pero tampoco es un sindicato. Y si me permite una opinión que puede no gustarle o puede... en ese tiempo el paradigma era el colegio de profesores. Cuando la situación de los periodistas, la situación laboral, es por supuesto muy distinta. Y en general no se trata de hacer un sindicato, se trata de hacer una asociación de profesionales que se respetan ellos mismos y exigen respeto. Bueno, don Abraham, aplauso para nuestro invitado. La verdad que un honor, don Abraham. Vamos a invitar a nuestra alumna Macarena de tercer año que tiene un regalo, don Abraham. Muchas gracias por haber venido nuevamente. Las gracias por este tema tan importante que nos atinge al... Y a ustedes también las gracias, muchachos, por haber venido, a los profesores también que nos acompañaron. No, estamos muy bien, podríamos haber seguido hablando de mucho tema ético, porque no pasa de moda la ética. Así que gracias, don Abraham, por haber venido y gracias a todos por venir. Muy bien. Oye, ¿qué? Un librito nuestro, o sea, ese es un regalo, ese es de nuestro. Nosotros la mejor tesis del año la publicamos. No me digas.